Si quieres ver la entrevista completa, te dejamos el link en la descripción del video o encuéntrala en nuestro canal. Allá por el segundo semestre de 2018 más o menos, nace Genoma Work, que es una empresa, ¿no es cierto?, que nace a partir de lo que vimos en el mundo de selección de personas y que lo que hace es combinar ciencia, tecnología y análisis de datos. Esa es como la gran receta de lo que hay detrás de Genoma Work. ¿Y qué es lo que es Genoma Work? Para que se hagan una idea, es una plataforma, ¿no es cierto?, es un software de evaluaciones y People Analytics que lo que hace es ayudar a las empresas a poder contratar a los mejores talentos. Y la ventaja es que lo hace libre de sesgo y de manera objetiva. Entonces, este problema tan grande, ¿no es cierto?, que tienen las empresas, que es saber a quién contratar, nosotros los ayudamos. ¿Puedes profundizar un poco más sobre este aspecto de que es libre de sesgos y cómo lo soluciono? Perfecto. Ya, ¿cuál es el modelo de Genoma Work? ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos justamente juegos provenientes de la neurociencia y las ciencias del comportamiento para evaluar distintos rasgos cognitivos, de personalidad y emocionales en los candidatos. ¿Ya? Y a partir de eso, utilizando técnicas de Big Data y Machine Learning, ¿no es cierto?, podemos identificar cuáles son aquellos patrones comunes que tienen las personas que tienen éxito en una determinada posición en el trabajo. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es invitar a todos los candidatos, a todos los postulantes, a que jueguen, ¿no es cierto?, como parte del proceso, y a partir de eso generamos un perfil, ¿no es cierto?, que nos permite saber quiénes son los mejores. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a las empresas, ¿no es cierto?, y clonamos a los mejores talentos. O sea, hacemos que dentro de las empresas, las personas que hoy día están trabajando en esas posiciones jueguen a nuestra batería de juego. La empresa nos entrega algún indicador de éxito en el trabajo, podría ser, ¿no es cierto?, el desempeño, el nivel de venta o la métrica que tú consideres que representa a una persona que tiene un buen desempeño o que lo hace bien en el trabajo. Entonces ahí es donde entra a jugar la inteligencia artificial en la creación, ¿no es cierto?, de estos modelos, que lo que hace es entender, ¿no es cierto?, cuáles son los patrones comunes a las personas que lo hacen bien y que los diferencian de aquellas que quizás no lo hacen tan O sea, bien. ellos son el punto de Y con referencia. eso, Ellos son el punto de referencia que... exactamente, Ajá. como tú lo dices, es el benchmark. Nosotros le llamamos el genoma ideal, ¿no es cierto? Este molde con el cual vamos a ir a evaluar a los candidatos. Entonces, de esa manera, dejamos de lado, ¿no es cierto?, todos los sesgos tan propios de un proceso de reclutamiento y selección. Si te fijaste, no te hablé en ningún momento de estás viendo el currículum, ¿no es cierto?, la hoja de vida de esta persona, sino que te digo, están jugando juegos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Que en el proceso hay muchos sesgos, tanto conscientes como inconscientes, de los reclutadores. Entonces, el gran problema que tiene hoy día Latinoamérica es que esas decisiones se toman por consideraciones que la verdad no tienen ninguna relación con el desempeño laboral, como podrían ser, ¿no es cierto?, el apellido de la persona, la etnia, el colegio donde estudió, o Género. tantas variables el género, tan clásicas, ¿no es cierto?, de la discriminación que vemos en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué nace Genoma Work y qué es lo que nosotros estamos buscando? Y esta es la parte del propósito, del sueño que tenemos nosotros como empresa, es justamente emparejar la cancha laboral en Latinoamérica. Eso es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Creemos que la situación que vemos hoy día, ¿no es cierto?, discriminatoria, en donde no necesariamente las mejores personas obtienen los trabajos, sino las que tienen, ¿no es cierto?, mejores conexiones o tienen un origen social, ¿no es cierto?, más alto. Eh, Eso no puede ser. Y es ahí donde estamos aplicando, ¿no es cierto?, todo este poder que te comentaba de la ciencia, la tecnología y el análisis de datos, para que finalmente todos los candidatos se puedan mostrar y sean aquellos que son los mejores, ¿no es cierto?, los más talentosos, los que se queden, ¿no es cierto?, con los trabajos. ¿Cuáles son las dificultades que has encontrado para expandir la oferta de Genoma a los clientes, a las empresas en Latinoamérica? ¿Y qué oportunidades ves? Yo te diría, Yo te diría que es similar a lo que conversábamos hace un rato, en el sentido de que cuando tú vas, ¿no es cierto?, a un área de recursos humanos y le empiezas a hablar de algoritmos, ¿no es cierto?, inteligencia artificial, eso genera un poco de temor, genera un poco de distancia, porque no es la forma a la cual estaba habituado, ¿te fijas? Y también es una afrenta inicialmente al poder que ostentan esas personas en la toma de decisiones. Eh, pero la verdad que cuando tú vas mostrándole qué es lo que hay detrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es la base científica? Y cómo esto
puede generar no solamente un beneficio a nivel de sociedad, o sea, las empresas hoy día están presionadas, ¿no es cierto?, a ejercer ese rol social de una manera más positiva, ¿no es cierto? No pueden estar discriminando a las empresas personas como agentes sociales, o sea, al menos no es muy bien visto. Pero por otro lado, se dan cuenta que podemos en el fondo a través de este modelo seleccionar personas que van a tener un desempeño más alto. Entonces eso va directamente en línea con sus intereses de negocio. Entonces es ahí como empiezan a decir, ¿sabes qué? La verdad que no queda otra. Y hay un elemento que es muy sencillo, digamos, de convencer a la empresa y que es que ellos muchas veces vienen a ti porque el nivel de errores que cometen en los procesos es brutal. Entonces, imagínate, me estoy equivocando constantemente con este método, digamos, más a la antigua. Bueno, tengo que cambiar en algún momento porque si no, no puedo conservar mi trabajo, digamos, o la empresa va a quebrar. Entonces, yo te diría que las empresas hoy día están mucho más abiertas a poder probar, digamos, nuevas técnicas y este cambio, esta evolución que conversábamos del área de recursos humanos, yo te diría que ya es una bola que no se puede parar. O sea, esto ya partió, las empresas se dieron cuenta de los beneficios que trae y cada vez se van a ir profesionalizando más estas áreas con un enfoque mucho más científico y basado en la evidencia. Entonces, es así como hemos avanzado. Yo te diría que la evangelización, bueno, y también van apareciendo otros actores, digamos, que van ayudando a que esto se haga más, ¿no es cierto?, conocido. ¿Como quién? ¿O Entonces, como qué? yo te diría que hoy día, en general, las empresas, las startups de tecnología, en el mundo, las HR Tech que se llaman, son HR Tech, sí. las empresas, las startups, ¿no es cierto?, en el área de recursos humanos, están con un enfoque mucho más científico y basado en la evidencia. O sea, ya están empezando, digamos, a hablar de que hay sesgos inconscientes en el proceso, de que es preferible estructurar, ¿te fijas? Como que se empieza a correr la voz. Y las universidades, yo te diría que también están formando a los profesionales en el área con un enfoque mucho más de esta manera, a diferencia de lo que pasaba anteriormente. Entonces, al final es como un ecosistema que se va empapando de una forma de hacer las cosas de mejor manera. ¿Y dónde queda el rol del CV, de la intuición, el lado más sí, cualitativo, si cabe el término, en el proceso de selección? ¿Cómo ves este aspecto? Claro, la verdad que es un muy buen complemento. Nosotros no queremos erradicar a los evaluadores, ¿no es cierto?, a las personas de este proceso de toma de decisiones. O sea, sería, digamos, como bien impensado aventurarnos a decir que tú vas a contratar a alguien sin, por ejemplo, haberlo conocido o haberlo entrevistado. Pero lo que sí queremos lograr es que en un proceso, ¿no es cierto?, que es tan demandante en tiempo, desde el reclutamiento, la evaluación y la toma de decisión, el tiempo, ¿no es cierto?, de los evaluadores se centre en aquellos aspectos en donde la tecnología y la ciencia todavía no tienen, digamos, tanto que aportar, que es justamente en el contacto humano, es en la persuasión, digamos, en el generar el bonding con el candidato. ¿Por qué tú tienes que venir a trabajar a mi empresa, Pedro, cuando podrías trabajar en tantas otras? Eso hoy día no es posible replicarlo, ¿Cómo ¿no es lo vas a cierto?, reemplazar? mediante el uso de la tecnología. Entonces, lo que queremos justamente es ser el mejor aliado, ser el gran complemento de los evaluadores, los reclutadores, liberándoles tiempo en fases, ¿no es cierto?, en etapas del proceso que son fácilmente automatizables y en donde una estructura, ¿no es cierto?, un enfoque científico puede ayudar mucho más y dejándole a ellos ese tiempo valioso para que generen, ¿no es cierto?, este contacto con los candidatos. Y ahora bien, recuerda algo, la intuición siempre puede ayudar, ¿no es cierto?, a hacer un contraste, ¿no es cierto? Cuando yo evalúo un candidato a través de juegos, a través de test, a través de herramientas estructuradas, obtengo ciertos puntos de información, ¿no es cierto? Y eso es valioso contrastarlo también con tu intuición. O sea, en el fondo, imagínate que hay un test que me dice que la persona es extraordinaria, ¿no es cierto? Que está todo bien. Y yo la entrevisto y me genera algo, ¿no es cierto?, de guata, no le creo, me parece que puede ser una persona deshonesta. Algo te está diciendo, ¿no es cierto? Y probablemente lo que vas a tener que hacer es incorporar más herramientas de medición para poder salir de la duda. Entonces, al final es como un soporte a la toma de decisiones. El problema está en cuando las decisiones se toman de manera unilateral a través de la intuición. Es ahí donde, ¿no es cierto?, está muy documentado que vienen los problemas. Y piénsalo así, yo creo que el mejor ejemplo para retratar lo que te estoy tratando de comentar viene de la medicina. El doctor, ¿no es cierto?, que es este especialista, que sabe mucho, ¿no es cierto?, de enfermedades, diagnóstico, te evalúa a ti y, ¿no es cierto?, ve cuáles son los síntomas que tú tienes, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo te pide exámenes.
¿Y por qué te pide exámenes? Porque lo que quiere hacer es corroborar que lo que él está viendo, ¿no es cierto?, esa predicción que está haciendo en torno a tu diagnóstico, cuadre con algunas métricas. Entonces, cuando se genera una dicotomía, ¿no es cierto?, una rivalidad entre el diagnóstico clínico que está haciendo el doctor y los exámenes, probablemente el doctor dice, ¿sabes qué? Hagamos un alto, acá algo no está funcionando, puede que me esté equivocando yo, puede que el examen le esté ocurriendo algo. Entonces, la forma de avanzar es como, bueno, ¿sabes qué? Yo vi esto, el examen me dice esto, perfecto, estamos alineados y este es el tratamiento. Es un poco lo mismo en lo que ocurre acá. Si es que todas las herramientas de evaluación, ¿no es cierto?, y el proceso están en línea con tu intuición, fantástico, avanzamos. Si no, tenemos que ver que puede haber algún elemento que quizás estamos pasando por alto. Digamos que es una herramienta para desesgar el proceso, ¿no? Que es algo que interesa particularmente a las ciencias del comportamiento. Totalmente. Yo creo que acá, y seguramente nuestros auditores, ¿no es cierto?, son grandes fanáticos de las ciencias del comportamiento. Uno de los primeros próceres que partió, ¿no es cierto?, en el tema de reclutamiento y selección, con este enfoque, digamos, científico y tratando de dejar de lado lo seco, fue justamente Daniel Kahneman. ¿Ah? Esta es una historia que no todo el mundo sabe, pero bueno, los que quizás han leído más de Kahneman la conocen. Daniel Kahneman trabajó en algún momento de su vida, allá por inicios de los 70, ¿no es cierto?, en la Fuerza Aérea Israelí. Israelí, como psicólogo, ¿no es cierto? Lo llevan porque uno de los problemas que tenían era que se equivocaban en la selección de los pilotos, ¿ya? En el fondo era un proceso súper difícil, quién va a ser un buen piloto, y la verdad que lo que les pasaba era que habían algunos buenos, algunos no tan buenos, y el proceso era muy aleatorio. Entonces Kahneman empieza, digamos, a estudiar cómo poder generar un proceso que permitiera, ¿no es cierto?, que esa predicción de desempeño, que como conversábamos es el gran objetivo de un proceso de selección, tanto si estoy contratando, ¿no es cierto?, a un encargado de marketing como a un piloto de aviones, quiero que lo haga bien en el trabajo, ¿no es cierto?, era un proceso totalmente intuitivo y que dependía de el jefe, ¿no es cierto?, de mayor rango. Este me parece que puede ser bueno, lo vi a los ojos, mira lo que se ve súper, no sé, valiente, y así era la selección. Y Kahneman dice, bueno, vamos a trabajar esto. Habían psicólogas que hacían eso, pero con este modelo, ¿no es cierto?, muy intuitivo, basado, digamos, en tu expertise. Entonces Kahneman hace un cambio que para la época era bien radical y que generó, digamos, harto malestar en el equipo de psicólogos en ese momento que trabajaban en la Fuerza Aérea. Entonces Kahneman lo que les dice, mira, lo que vamos a hacer es algo bien simple. Ustedes están haciendo una evaluación general de estos candidatos, ¿no es cierto?, postulantes a piloto. Entonces, ustedes le hacen test, ¿no es cierto?, conversan con él, lo entrevistan y qué sé yo, y dicen, mira, sí, me parece que puede ser o me parece que no puede ser. No. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir cuáles son aquellos aspectos, ¿no es cierto?, las variables que consideramos que hacen que un piloto sea bueno. Por ejemplo, no sé, capacidad física, capacidad, ¿no es cierto?, de trabajar en equipo, capacidad de reaccionar bien frente a la presión, etcétera. Y les dice, y ustedes lo que van a hacer es ir evaluando independientemente esas variables y al final las van a promediar. Y además van a hacerlo en el mismo orden para todos los pilotos o candidatos a pilotos. Entonces, esto no les pareció muy alentador, ¿no es cierto?, al equipo de psicólogos que querían mantener ellos la decisión. Acá, en el fondo, evaluaban variables, finalmente esas variables, ¿no es cierto?, a través de un puntaje se promediaban y esa nota final, ese puntaje era el que determinaba, ¿no es cierto?, si el candidato avanzaba, ¿no es cierto?, y era piloto o se tenía que quedar. Entonces, Kahneman, digamos, se puso duro y lo que hizo justamente después fue evaluar si es que este modelo decisional estaba funcionando mejor que el antiguo. Y lo que se dio cuenta es que efectivamente aquellos pilotos que entraron con el modelo tenían un mejor desempeño que aquellos que habían entrado con el modelo anterior. Y finalmente eso es lo que uno debería hacer en cualquier proceso de reclutamiento y selección, ¿no es cierto? Entender cuáles son las variables que se correlacionan con el desempeño. Kahneman lo hizo, ¿no es cierto?, hace muchos años y de una manera quizás media manual, pero es justamente lo que estamos aplicando hoy Eso te iba día a y decir. las grandes empresas lo hacen. Ustedes están haciendo lo mismo, pero 10x, ¿no? Están Claro, llevando la antorcha hacia o el sea, hoy día futuro. totalmente. Hoy día tenemos la ventaja sobre Kahneman en ese momento que tenemos tecnología y el proceso lo podemos, ¿no es cierto?, hacer de manera 100% online, con los candidatos contestando, ¿no es cierto?, de sus dispositivos móviles, con algoritmos que están en el fondo evaluando estos puntajes y buscando interacciones entre las variables, o sea, cosas que hoy día la capacidad humana no puede hacer. Entonces,
de alguna manera hoy día un proceso de entrevista es muy distinto a lo que estamos acostumbrados incluso hoy. Un proceso de entrevista bien hecho, te digo. No es una conversación y cuéntame tu fortaleza y tus debilidades y tu infancia, sino que justamente lo mismo que hacía Kahneman en ese momento. Tratar de evaluar competencias, ¿no es cierto? Asignarles un puntaje, hacerlo de manera estructurada, en el mismo orden para todos los candidatos, de manera de poder minimizar los sesgos que identificó Kahneman y que fue el trabajo también de su vida. O sea, piensa que en el mundo de selección, a nivel de las entrevistas, que es lo que la gente más conoce, hay sesgos por doquier. O sea, partamos, ¿no es cierto?, por el sesgo de afinidad. Yo te entrevisto a ti, ¿no es cierto?, y nos gusta el mismo equipo de fútbol. En general, mi evaluación sobre ti tiende a ser mejor, ¿no es cierto?, solamente porque compartimos alguna característica o algún gusto. Sesgo de confirmación. Hay muchos estudios que muestran que en una entrevista, ¿no es cierto?, el evaluador genera un juicio sobre la persona en el primer minuto y el resto de los 59 minutos que dura en general la entrevista solamente se dedica a confirmar, ¿no es cierto?, ese juicio que hizo en el minuto 1. Entonces imagínate, o sea, es una cuestión súper de feeling, de química, emocional. Efecto de halo, ¿no es cierto?, ver una característica de la persona, sobreponderarla y llevarla a una evaluación integral mejor, digamos, traslapándola a otras variables. Bueno, todo eso es el trabajo de Kahneman de su vida y en este mundo, ¿no es cierto?, de selección está más presente que en ningún otro lado. No te olvides de compartir esta entrevista con quien le pueda parecer interesante. También te invitamos a darle un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Chao.